Muy buenas tardes a todas y a cada una de las señoritas que se encuentran acá en esta sala de Zoom, presentes para estudiar la palabra en esta tarde. Y también a quienes están allá por Facebook y a quienes nos van a ver más adelante, pues muchísimas bendiciones para cada uno. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Se me ha asignado un tema que es bastante interesante y que nosotros tenemos que ponerle el rostro, porque cuando les voy a hablar de gigantes, yo no puedo saber cuál es en sí el gigante al cual cada una de ustedes tiene que vencer, ¿verdad? Para mí una cosa puede ser terrible, pero para otra de ustedes me puede decir, no, hermana, mi problema es otro muy diferente. Entonces, yo en la imagen que tengo atrás de mí, pues tengo algunas situaciones que uno escucha en esta vida y que uno escucha a las personas que dicen, estoy pasando por esto y me es difícil vencerlo, estoy pasando por esto otro. Y entre esas cosas que pueden ser los gigantes, nosotros tenemos lo que son las enfermedades. Cuando nos detectan a ustedes, señoritas, a ustedes, jovencitas, les detectan una enfermedad grave, una enfermedad crónica o una enfermedad terminal. Cuando se las detectan a ustedes mismas y le dicen, usted tiene ahora 18 años, 20 años, pero va a vivir el resto de su vida que Dios le permita bajo este medicamento, bajo estos cuidados, bajo esta situación. Eso es algo difícil de asimilar para una persona, ¿verdad? Eso es un golpe muy duro para nosotras. Si no es para ustedes, es para un familiar de ustedes. Le dicen una de estas situaciones y entonces ustedes dicen, pero ¿cómo vamos a hacer ahora, verdad? Los gastos se van a reducir, la relación en familia se va a reducir, los cuidados, ¿cómo vamos a cuidar a este pariente que le acaban de decir esto? Entonces, ese puede ser un gigante muy terrible que llegue a nuestras vidas. Habemos algunas, espero que no de las que están en esta sala, espero que no de las personitas que nos están viendo, que hemos sufrido rechazos, hemos sufrido abandonos, tenemos angustia por el futuro porque no sabemos qué es lo que vamos a hacer, qué va a pasar en nuestra vida. A veces tenemos un pasado duro, difícil, en el cual hemos sufrido muchas cosas y entonces tenemos pena por aquel pasado que nosotros vivimos. Puede ser que estemos enfrentando situaciones de fornicación en nuestra vida. Puede ser que nos veamos expuestas a la pornografía y que en algún momento no hallemos cómo reaccionar. A las drogas, al chisme, al bullying, al fracaso, los desprecios. Podrá ser que tengan relaciones amorosas no sanas, que estén viviendo en ansiedad, en depresión, pereza espiritual, soberbia, orgullo, vocabulario no correcto, que a veces cuesta muchísimo dejarlo. Puede ser que nosotros estemos enfrentando alguna de esas situaciones, que estemos enfrentando 2 o 3 de estas situaciones y que no encontremos cómo vencerlas y que estamos diciendo, tengo que luchar contra esto, pero no sé cómo hacer. Habrán muchísimas más, ¿verdad? Allí en los comentarios me pueden ir diciendo cuál es su situación para nosotras poder enriquecer este conocimiento. Pero si nosotros vamos a hablar de gigantes, lo más apropiado, lo más común y lo más indicado es que nos vayamos al primer libro de Samuel 17. Es una tarde muy corta la que tenemos ahora y esa es una lectura muy larga. Y considero que es una lectura que quien conoce la Biblia, quien no la conoce, quien estudia, quien no la estudia, todas las personas conocen esa situación que se llevó a cabo allí, ¿verdad? Ustedes la ven en las caricaturas, la ven en películas, la ven en todas partes. Entonces, vamos a ir nada más detallando aquellas cosas que pasaron en ese capítulo 17, sin darle lectura completa. Ahí nosotros podemos ver lo que fue David
venciendo a Goliat. Todos conocemos de una o de otra manera esa referencia, esa situación. Entonces, vamos a ir viendo un poquito basadas en esa lectura, qué es lo que nosotras tenemos que hacer cuando nos encontramos ante un gigante. Y acá tenemos algunas de las situaciones que nosotras tenemos que hacer para nosotras poder identificar a ese gigante. Lo primero que hay que hacer es identificarlo, porque una guerra bien peleada es cuando usted sabe contra quién está peleando. Si no sabe contra quién está peleando, entonces difícilmente va a poder dar golpes certeros a aquella situación que está viviendo. Vamos a ver entonces acá algunas cosas. Ustedes después leen lo que es primer libro de Samuel 17 y van a ir viendo todo lo que vamos a estar haciendo referencia en esta noche. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es, como le digo, identificar quién es ese gigante. Y acá nosotros estamos viendo que dice que los filisteos, incluido Goliat, estaban congregados en Soco, que es una región de Judá. O sea, que el gigante que viene a nuestra vida es un gigante descarado, es un gigante atrevido, que viene y se pone en la propiedad de las personas a las cuales viene a atacar. Pone un pie. Ya solamente con eso, con estar invadiendo el territorio en los tiempos de ahora, es motivo de ganarse unos cuantas visitas, ¿verdad? De los aviones esos grandotes que ponen, porque no puede invadir el territorio del otro país. Pero que a los filisteos vinieron y se instalaron en tierras judías y ponen ahí su campamento. Entonces nosotros ahí vemos que estos eran suficientemente descarados y atrevidos como para no respetar el espacio de la demás persona. Y así tenemos que ver nosotros estos gigantes que vienen a nuestras vidas. Tenemos también que dice que este gigante en especial medía de altura 6 codos y 1 palmo. Esto es 3 metros con 46 centímetros. O sea, es fácilmente 2 hombres de 1,60 m, uno sobre el otro. Esa es la altura. O sea que este señor podía muy fácilmente cortar los cocos sin ninguna ayuda. Él podía cambiar los bombillos de la casa sin andar poniendo una silla ni nada, sino que él tranquilamente lo podía hacer. Porque su estatura dice que era 3,5 metros. Luego tenemos que dice que tenía una cota, que es como una cobertura sobre la de otra ropa que llevaba, esas que uno ve en las películas que tienen unas pequeñas rueditas, así que es para que no les impacten los golpes que se les están dando. Dice que esa cota era de 5,000 ciclos de bronce. Y esto quiere decir que eran 57 kilos. ¿Y cuánto es 57 kilos? 57 kilos son 125, muy cercano a las 126 libras. Solamente la camisa que él cargaba encima para protegerse de los golpes de las espadas. Entonces, cuando las personas van, por ejemplo, a cortar café, recuerdo yo que hay unos sacos que les dicen de 6 arrobas, pero no la llenan bien, sino que siempre les dejan para hacer el moñito. Entonces es como andar cargando un saco de esos todo el día, cargar esa camisa puesta. Casi son 5 arrobas las que está cargando. El asta de su lanza dice que era como un rodillo de telar. Y yo me puse a buscar cómo es un rodillo de telar para poder ubicarme un poco. Y la forma más sencilla que encontré para ejemplificármelo a mí misma y que voy a compartir con ustedes es que, por ejemplo, el palo de la escoba, ustedes conocen la escoba, ¿verdad? Me imagino que las ponen a barrer ahí en la casita.
Entonces, el palo de la escoba está hecho, la circunferencia apropiada para la mano nuestra, ¿verdad? El palo de la escoba, aunque usted no lo crea, se ha estudiado para que tenga ese grosor que es cómodo para agarrarlo con la mano. Entonces, el asta del que estamos hablando, que era de un rodillo de telar, es por lo menos 3 veces 3 escobas juntas. ¿Qué quiere decir esto? Que para él era cómodo, si para él era cómodo tomar esa asta, que era 3 escobas juntas, quiere decir que su mano era grandota, porque para dominar la espada tiene que tener seguridad de que está agarrando muy bien esa asta. Entonces, cuando nos está hablando de este grosor que tenía esta asta, está diciendo, su mano era grandotota para dominar aquella gran herramienta. También dice que la punta de la lanza que él tenía pesaba 600 ciclos. Y 600 ciclos de hierro, fíjense que equivalen a 18 libras. Esto es lo más cercano que se puede imaginar, es que pesaba en la punta de esta lanza, pesaba 2 libras más que una bola de boliche de los jugadores profesionales. Las bolas esas grandes que usted mira así en las películas que cuesta levantarlas para tirarlas y ponerle los dedos, la punta de esta lanza pesaba 2 libras más que esa pelotita. Entonces, él como diversión andaba cargando ese palo grandote, esas 125 libras encima, andaba cargando esa cosa que pesaba 18 libras todo el día. También él se hacía fama, él solo se salía a hacer fama y dice de que se salía a cierta hora a alardear y se ponía, me imagino yo que le hacía hacia los brazos y decía, mírenme, sí, mírenme cómo soy yo, ¿verdad? Y ustedes todos flaquitos, chiquitos, y mírense ustedes cómo van a hacer competencia para mí. Dice que él amedrentaba, asustaba, insultaba, intimidaba y humillaba a todo el pueblo que tenía enfrente. Este hombre hablaba mucho por 40 días, disciplinadamente. Este enemigo, este gigante, era muy disciplinado. Disciplinadamente salía a la misma hora a vociferar la misma canción. Todos los días él se levantaba a decirles lo mismo a los israelitas. Disciplina, fuerza, intimidación en su hablar y pavoneándose de toda su fuerza que él tenía. Tenía el poder de arrinconar en la trinchera a los israelitas. Dice que cuando los israelitas ya sabían que eran 40 días que él tenía, saliendo a insultar, a humillar, y ellos lo que hacían era que salían corriendo a esconderse en las trincheras, con el gran temor que Goliat estaba parado allá en lo alto, insultándolos a ellos. Tenía ese poder. Y nosotros nos acordamos cómo era David también, para ubicarnos en nuestras fuerzas propias. Y la Biblia nos dice que David era un muchacho joven, rubio y de hermoso parecer, igual a nosotros, ¿verdad? Así, esas son las únicas características que se dicen de él. Entonces, si nosotros ponemos a estos dos hombres sin conocer la historia, es lógico que le vamos a apostar a Goliat. Si nos lo ponen a los dos enfrente y nos dicen a quién le va a usted en una apuesta, vamos a irle al que tenemos por seguro que va a ganar. Y ese es el gran Goliat. Pero fijémonos una de las cosas interesantes que pasó acá. Cuando David le habla a él,
David no dice, uy, qué gran hombrezote este que está parado enfrente de mí. ¡Ah! Qué grandes brazos, qué armadura más increíble la que tiene. David ni siquiera le llamó gigante. Él dijo, ¿quién es este incircunciso que está aquí enfrente? Dijo él. Ni siquiera lo nombró como un gigante. Porque cuando se deja empoderar aquella situación, nosotros vamos a llevarlas de perder. Cuando nosotros le ponemos al gigante y a la situación que estamos viviendo, le ponemos un gran nombre y le damos todas las características que yo acabo de leerle, esa situación va a venir y se va a empoderar de nosotros. Cuando nosotros decimos, yo tengo una gran enfermedad, yo tengo una gran deuda terrible, nadie más ha tenido una deuda así. Yo tengo unos problemas grandísimos, increíbles, que nadie más ha vivido esos problemas. Cuando nosotros empoderamos y decimos el trauma que yo he vivido, la situación que yo he vivido con mis padres, el maltrato que yo he vivido es lo más grande que puede haber en este mundo. No hay nadie más que lo pueda soportar. Es lo peor de lo peor. Dejamos que aquella situación se empodere de nosotros. Entonces, aprendamos a David en este aspecto. David nos impresiona y dice, qué gran gigante el que tengo acá, cómo brilla su armadura, qué impresionante. Él dice, ¿quién es este incircunciso que está aquí frente a mí? ¿Quién es este que está vociferando y que está hablando en contra de Jehová? Esa es la manera en la cual se refiere a aquello que se le está poniendo enfrente. El gigante tenía en poco a David, porque lo veía, dice, joven, de hermoso parecer y rubio. Así nos ven los problemas a nosotros. No significamos mayor problema. Nos ve como que somos los pollitos esos bonitos, tiernitos para jugar, adorables, ¿verdad? Y dice, esto no significa ningún problema para mí. Yo voy a vencer a esta persona. Lo que nosotras necesitamos contra esta situación que estamos hablando, lo que necesitamos cuando nos enfrentamos a un problema es que querramos pelear, primeramente. Que querramos pelear. Si nosotros nos vemos en cualquiera de las situaciones que les mencioné anteriormente, se vale que nos indignemos por las injusticias que nos están pasando. Se vale que nos enojemos. Se vale que nos preguntemos, ¿por qué me pasa a mí esta situación difícil? ¿Por qué le pasa a mi mamá esta situación? ¿Por qué le pasa a mi familia esta situación tan difícil? Pregúnteselo a los hermanos de la iglesia, pregúnteselo a Dios, pregúntelo en oración y diga, ¿por qué nos pasan estas cosas? Se vale que nosotros queramos pelear en esta situación. También nosotros vemos allí cuando estamos haciendo la lectura que dice que David cuando vio al gigante se dio prisa, dice, que fue corriendo contra Goliat. Cuando estamos viviendo, cuando estamos tratando de vencer alguna situación difícil en nuestra vida, no podemos decir voy a empezar a buscar soluciones la próxima semana. Voy a empezar a buscar soluciones a fin de mes, así como ahora que es 30, ¿verdad? Mañana queda bonito para decir mañana empezamos esta situación. Esto no es como la dieta y como el gimnasio, que mañana, ¿verdad? Que hay que esperar una fecha apropiada para empezar. Dice que David se dio prisa, corrió hacia aquel gigante para poderlo destruir. Necesitamos también tener el motivo correcto para poder hacer estas cosas. David peleó porque este gigante estaba hablando contra Jehová, porque él se indignó por las palabras que aquel estaba injuriando, maldiciendo contra Jehová. Había otro premio para el que venciera al gigante.
Dice que se preguntó y le dijeron, va a dar muchos premios el rey Saúl a quien venza a este gigante. Entre esos premios está el casarse con la hija del rey. Pero para David, estas eran cosas secundarias, no era lo que lo movía. A él lo movía principalmente el hecho de que aquel gigante estaba ofendiendo contra Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros tenemos que tener el motivo adecuado. Hay que buscar el motivo adecuado en nuestras vidas. ¿Para qué yo quiero sobrepasar o enfrentarme a esta situación? Cada quien de ustedes va a elegir y va a saber cuál es ese motivo. Otra cosa es que tenemos que buscar la fuerza de Dios, no la fuerza nuestra. Cuando nosotros nos vayamos a disponer a pelear la buena batalla, tenemos que pensar lo que dice segunda carta de Timoteo 1:7. Ahí nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para cualquiera de las situaciones que usted esté viviendo, para un novio de esos que le dicen novio tóxico, para una mala relación con sus amigas, para desórdenes de cualquier tipo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de poder. Entonces nos vamos a basar en lo que son las fuerzas de Dios, no en las fuerzas de nosotras, porque acá no se trata de las fuerzas mías ni de las fuerzas de cada una de ustedes, porque somos débiles. En cualquier momento somos débiles y en cualquier momento vamos a caer, vamos a sucumbir ante el mal, pero se trata del poder de Dios operando en sus hijos. Es eso lo que nosotros tenemos que considerar. También vamos a usar lo que es la armadura de Dios. Saúl confiaba tanto en la armadura que tenía guardada porque ya tenía tiempo de estar en los ejércitos acampados y Saúl se pasaba los días contemplando la armadura que tenía ahí colgadita, guardadita. Me imagino que la brillantaba todos los días para que siempre estuviera preciosa, aunque no la iba a usar. Pero él confiaba tanto en aquella armadura que él quería que David también la usara. Él le dice, usa esta armadura, intenta ponérsela. Y eso nosotros lo vamos a comparar con lo que son las armas que nos da este mundo. Este mundo nos ofrece a nosotros un montonotote de soluciones, un montón de cosas que nosotros podemos hacer para salir airosas de alguna situación que nosotras estemos viviendo. Entonces lo vamos a comparar de esta manera. Y Isaías 31 nos dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Dice el Señor, cuando nosotros nos vamos a buscar soluciones allá afuera, soluciones en el mundo, lo que conseguimos es que al pecado que ya teníamos, le añadimos otro pecado. Para quitar uno, para cubrir uno, para disimular uno, le añadimos otro. Y después para disimular dos hay que añadir otro y hay que añadir otro y así vamos llenándonos de pecado en lugar de salir de la situación difícil que estamos viviendo. Proverbios 21:30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová Dios. No hay. Por más libros que ustedes lean de superación personal, de cómo vencer qué sé yo, por más TikTok que ustedes vean de cómo superar al novio, de cómo superar la amiga mala, de cómo superar los desórdenes alimenticios, por más que ustedes vean todas esas cosas,
el Señor dice, ninguna de esas sabidurías, ninguna de esas inteligencias, ningún consejo va a ir en contra, va a poder en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, ¿cuál es el primer lugar en el cual nosotros tenemos que ir a buscar soluciones? A la palabra de Dios. Allí es donde nosotros tenemos que estar. Fíjense que hay quienes, y yo sé que ustedes han oído de esas personas, lo primero que hacen cuando se ven en una situación difícil, lo primero que hacen es acudir a los brujos, a ver qué les dice el brujo. Ahora hasta en internet encuentra uno que páginas ahí donde puede hacer una sucesión ahí virtual para que le digan su futuro y su pasado y todo lo que le espera en esta vida. Entonces la persona cuando se ve con estas situaciones se va y buscan un brujo. Que me lean el tarot, que me lean las cartas, el café, el chocolate, todo, hasta la sopa de frijoles le pueden leer para ver cuál es el futuro o el pasado o aquello que le está haciendo mal. Puede ser que las personas acudan a consejeros de este mundo, a psicólogos que no tienen principios espirituales, amigos que no tienen principios espirituales, vecinos que son bien chéveres, pero que no tienen principios espirituales. Y todas esas cosas a las que nosotros acudimos, Isaías dice, ay de los que se apartan buscando consejo afuera de mí, porque lo único que van a encontrar es ir añadiendo más pecados a su vida. David tomó para sí la armadura que le quedaba bien, lo que le calzaba, aquello que él manejaba muy bien. Es que uno no puede ir a una carrera, ni a una competencia, ni a nada cuando los zapatos le aprietan, cuando la camiseta le queda incómoda, cuando siente que esto no está bien. No se puede. Usted tiene que ir lo más cómoda y lo más talladita posible. Entonces David se vistió el día que iba a ir a pelear contra Goliat. David se vistió con lo que a él le acomodaba, con lo que a él le daba movilidad, con lo que a él le quedaba bien. No todas somos de la misma talla. Así es que no todas podemos usar de las mismas soluciones. No nos va a funcionar lo mismo a todos. Y Salmos 91:1 dice, no nos abriguemos en nadie más que no sea Dios, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Quedarnos a morar bajo la sombra de nuestro Señor. Si nosotros nos quedamos ahí protegidos en su sombra, entonces vamos a estar completamente bien. Otra cosa que necesitamos es la persistencia. David recogió 5 piedras y algunos estudiosos dicen, es que Goliat tenía otros 4 hermanos y allí aparece más adelante los nombres de estos 4 hermanos. Entonces, para esto fue que David recogió las 4 piedras, pero no dice más adelante que David peleó contra aquellos otros gigantes, ¿verdad? Ya no nos habla nada de eso. Entonces nosotros vamos a usar estas piedras como una forma de nosotros hablar de persistencia. David puede haber estado pensando, voy preparado contra este gigante, pero si un golpe no basta, yo tengo más golpes para pegar. No me voy a conformar a dar una sola, sino que yo, si fallo, tengo más piedritas guardadas. Y así es como nosotros tenemos que pensar. Tenemos que pensar en la salida número 1, la salida número 2 y la salida número 3 para la situación que estamos viviendo. No podemos decir fracasé con el primer intento y entonces eso quiere decir que así me voy a quedar con esta situación. Sino que tenemos que tratar de ser
persistentes. Pero también hay que afinar la puntería lo más que se pueda. No podemos estar dando golpes al viento. Habemos personas que sufren de depresión, de ansiedad, de un montón de situaciones que necesitan mucho cuidado. Y lo que hacen es que se refugian en cosas pasajeras, en cosas de un ratito, que por un ratito las hacen sentir bien. Como por ejemplo, maquillarse, y miran tutoriales de maquillaje y pasan 3 horas poniéndose un maquillaje para sentirse bonitas 3 minutos. Y entonces esos 3 minutos que se sintió, wow, qué bien me quedó esto que me hice, ¿verdad? Me veo tan espectacular, pero me veo espectacular, pero no me siento espectacular. No estoy espectacular. Este cambio que hice por fuera no me ayudó nada por dentro. Entonces lo más que hago es que me tomo una selfie, quedé súper bien y vuelvo otra vez a la misma tristeza, a la misma depresión, a mi falta de planes, a toda esa situación. Hay quienes lo hacen en cambiarse el cabello, hoy lo tengo morado, mañana lo tengo anaranjado, después me lo pongo verde, porque ese cambio me hace sentir bien un rato, una tarde, pero tengo que buscar cuál es el verdadero problema que yo tengo por dentro. ¿Y cómo voy a solucionar ese problema desde la raíz? No desde cosas superficiales. Esto que les estoy diciendo tiene que ver con que David apuntó a la cabeza y después que golpeó y que dejó inconsciente al gigante, él se fue a cortarle directamente la cabeza. Esto nosotros podemos compararlo con que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotras, hacer morir, no dejar en receso, no dejar guardado, no dejar para más adelante, sino que cortar la cabeza completamente de raíz. Nosotras no podemos pensar en que vamos a hacer aquel pecadito, aquella situación que tenemos una vez por semana, porque una vez por semana no es mucho. O solo voy a chismear con mi mejor amiga, ¿verdad? A mí me gusta el chisme y solo voy a practicar con ella porque ella sí que sabe cómo ponerle pimienta al chisme. Entonces solo voy a practicarlo con ella, no con otras personas. O podemos pensar, me voy a ver con el novio con el cual tenemos intimidad fuera de, como la Biblia dice, pero solo me voy a ver una vez al 15 con él, ¿verdad? Porque, pues sí, estoy tratando de cortar esto. Entonces lo que nosotros vemos en David es, se corta de raíz, de cabeza, no más. No voy a vivir más en esta situación, sino que va a ser certero el golpe que se le va a dar. Otra cosa es que cuando estamos viviendo una situación difícil, tenemos que esperar la victoria. En algún momento la situación difícil tiene que terminar y nosotros tenemos que tener esa certeza. Esto no va a durar para siempre. Tenemos que tener una mentalidad ganadora y una postura firme. Vamos a superar esto. Vamos a pasar esta situación que estamos viviendo. Tenemos que recordar triunfos pequeños en el pasado de nosotros. Como hizo David, él dice, yo destruí, dice, osos y tigres y leones y todos los animales que vinieron a tratar de robarse al rebaño. Yo lo destruí con mis propias manos, dice David. Esos fueron pequeños triunfos en su vida que le sirvieron como para tapizar el triunfo mayor que él iba a tener. Igual nosotras. Hemos tenido situaciones en nuestra vida que han sido pequeñas, a lo mejor un pequeño problema con los papás, un pequeño problema en la universidad, una pequeña situación, pero cuando estamos en situaciones difíciles,
Tenemos que recordar aquellos triunfos que tuvimos y decir, superé aquello, lo otro y también lo otro. Lo superé bien, lo sobreviví bien, lo estoy contando, lo supe manejar. Entonces eso quiere decir que lo que estoy viviendo ahora también lo voy a saber manejar. Y en conclusión, para ir ya terminando, fíjense de que después que nosotras hemos tratado de esta manera contra los gigantes que hemos tenido, contra los gigantes que hemos vencido, en la actualidad hay algunos estudios científicos de gente preparada, de gente estudiada, que dicen que Goliat no era tan peligroso, que Goliat tenía una enfermedad que se llama no sé cómo, y que entonces la visión de Goliat no era tan buena como la de un ser humano. ¿De cuánto es la visión buena? 20/20, yo no sé cuánto. Su visión, él veía borroso, se mareaba, se podía caer de repente. Entonces, en realidad, dice el estudio, no era tan peligroso. Dice otro estudio de que se ha exagerado la estatura de Goliat, que por la forma de medir que se utilizaba en aquellos tiempos, se ha llegado a la conclusión de que Goliat no era más que un hombre como de 1,90 m y algo, casi 2 metros, pero como ellos todo lo exageraban, las medidas y todo, entonces puede ser que nada más se tratara de un hombre muy alto. Pero cuando se trata de un hombre muy alto, nosotros tenemos, por ejemplo, que con el rey que él se tenía que enfrentar era con Saúl. Y la Biblia nos dice que Saúl, cuando estaban parados junto a todo su pueblo, le pasaba, dice, de hombros arriba. O sea, todo lo que era el cuello y la cabeza de Saúl quedaba arriba de las demás personas. Y si nosotros ponemos por lo menos una estatura base para no exagerar mucho y vamos a decir, bueno, puede ser que la estatura promedio podía ser 1,60 m. Y si nosotros le ponemos lo que es de hombros arriba, Saúl podía medir cerca del 1,80 m. Y del 1,80 m para los 2 metros no hay una gran diferencia. Entonces, muy fácilmente, Saúl hubiera podido enfrentarse con el gigante que solo le pasaba por un poquito, si esa fuera la lógica, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar poniendo en este caso. Bien hubiera podido Saúl ponerse a pelear cuerpo a cuerpo con él, porque Saúl, la Biblia nos dice que era un hombre alto, fornido, elegante, que muy bien se hubiera podido oponer a este hombre con un poco de diferencia nada más. Pero estos son estudios que hacen ahora, como le digo, grandes científicos preocupados por el tema. Y nosotros podemos también venir y hacer nuestros esos estudios. Porque cuando nosotros hemos vencido una situación difícil, nunca va a faltar una persona que venga y que diga, lo que a ti te pasó no fue tan grave. Si eso que a ti te pasó ya lo vivió un montón de gente. Lo que a mí me pasó sí fue terrible. Ay, si yo te cuento, ¿verdad? La situación tan difícil que yo viví, mira, y empieza la gente a contar su situación y a disminuir la lucha que nosotros hemos tenido, a disminuir el triunfo que nosotros hemos tenido sobre aquel gigante. Y entonces empiezan a mostrarnos nuestra situación como una situación pasajera, común, que no vale la pena hacer alarde de esas cosas. Y nos dice, no, dice, si lo que yo vivía, eso sí, o lo que vivió fulanito de tal, eso sí fue terrible, pero lo que tú has vivido no fue la gran cosa. No era ni la gran enfermedad, no era ni el gran problema, sino que eso sí iba a pasar, como tú que te estresaste, tú que te pusiste nerviosa o tú que te pusiste mal. Y entonces viene el mundo
las amistades, vienen aquellas personas a disminuir la batalla que nosotros hemos tenido. Y también tenemos que estar preparados para esa situación. Nosotros sabemos qué es lo que hemos vivido, cómo lo hemos vivido y cómo es que lo hemos vencido. Entonces no tenemos que dejar ganarnos el valor por esas personas que vengan a decir no fue nada lo que tú viviste. Porque como pueden ver, hasta el rey David están buscando cómo quitarle su triunfo que él tuvo. Salmos 44:3 dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo fue el que los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. ¿Por qué fue que pasó esto? Para concluir ya nuestra tarde. Esto sucedió según Salmos 44:3, que decía, porque no se apoderaron de la tierra por su espada de ellos, ni su brazo mismo fue el que los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Y eso pasó porque Jehová Dios se complació de aquellas personas. Entonces, cuando nosotras hemos vivido una situación difícil con un problema, con una enfermedad, con lo que sea que nosotros estemos pasando, tenemos que estar conscientes. No es nuestra fuerza, no es nuestro poder, no es nuestra inteligencia, no es nuestro brazo el que nos ha librado de aquella situación. Es nada más que Jehová. ¿Y por qué? Porque soy bonita, porque soy jovencita, porque soy rubia como era David, porque soy ¿qué? No, dice el Señor, nada más porque el Señor se complació en ellos. Entonces, estos eran, queridas señoritas, los consejos de Dios en esta tarde. Espero que de alguna manera, como le digo, cada quien póngale rostro a su gigante, a su situación difícil que está viviendo, póngale rostro propio y aplíquele lo que hemos visto en esta tarde para que así podamos vencerlos. Nada más es el amor de Dios, la misericordia de Dios, como nos están escribiendo por ahí, la que puede en alguna manera ayudarnos a vencer cualquier situación que nosotros estemos pasando. Entonces, que el Señor nos bendiga a cada una. Me ha encantado estar con ustedes. Un gusto y un placer. Bendiciones.